En esta semana que estaba pensando, pues, qué predicar, me estaba preguntando qué son las gavillas. Y no sé si todos ustedes sepan qué son las gavillas a qué se refiere gavillas para Cristo. Pero yo me puse a pensar y dije, toda mi vida, porque nací en un hogar cristiano por la gloria del Señor, he escuchado gavillas para Cristo y nunca me he interesado en buscar qué es una gavilla. Aunque para algunos sea algo muy obvio, pues para mí digamos que no lo era, y encontré que las gavillas son un conjunto de cereales, más bien de trigo, que son segados en la cosecha y son usados para, digamos, los alimentos, el pan, que es la mies. Y realmente la gavilla es algo muy importante, pero cuando no se recoge, se deja ahí y fácilmente se pierde. Y las gavillas bíblicamente, pues tenemos el Salmo 126, versículo 6, que dice: iré andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Antes de cosechar, debemos sembrar, amén. Antes del gozo vienen las lágrimas. La oración viene antes de la victoria y la oscuridad viene antes de un futuro lleno de luz. Yo quiero que usted y yo en esta noche nos pongamos a pensar que si somos gavillas para Cristo, si nosotros venimos al culto y damos nuestra vida como ofrenda, si realmente somos unas gavillas que merecen la pena recoger, si realmente Dios está agradado de nosotros por ser gavillas útiles para Él. La gavilla de pronto no solamente simboliza, también puede simbolizar una ofrenda generosa en un culto misionero. Y todos sabemos que el objetivo del culto misionero es recoger los recursos para que los hermanos misioneros que están allá haciendo esa tarea que nos ha sido encomendada a todos, porque no es solamente para algunos hermanos, sino es para todos y todos tenemos el deber de cumplirle. No, la gavilla no solamente simboliza esa ofrenda generosa que nosotros creo que preparamos para estos cultos, sino también la gavilla simboliza esa ofrenda garante, esa ofrenda generosa que tenemos en nuestra vida para Jesucristo. Yo no sé si usted y yo hoy nos sentimos ofrendas agradables para nuestro Dios. Yo no sé si usted y yo nos sentimos ofrendas agradables en el servicio, en nuestra vida o dando testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. La verdadera pregunta no es cómo podemos ser gavillas para Cristo, sino si queremos ser gavillas para el Señor. La pregunta no es cómo puedo ir a evangelizar al amigo que llora y necesita de Jesús, sino si quiero ir a compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cómo podemos dar testimonio de la luz si nos escondemos de ella? ¿Cómo podemos decirle a los demás que Jesucristo sana, salva y restaura si nosotros aún no hemos querido ser sanos por nuestro Dios? ¿Cómo podemos hablar de un Dios que no conocemos? Hermanos, tú y yo no podemos cumplir esa tarea, no podemos cumplir ese deber porque no tenemos una comunión genuina con nuestro Dios. A veces los jóvenes nos avergonzamos de este evangelio y decimos: pastor, es que yo no sé evangelizar. Hermano Ricardo, es que yo no sé evangelizar. Es que yo llego y me dan nervios evangelizar. Realmente no viene la palabra a mi cabeza. Yo no sirvo para evangelizar, no sirvo para hablar de Jesucristo. Pero yo en esta noche te digo, tú te sientes incapaz de hablar de Jesucristo porque no tienes una comunión genuina con Jesús. Porque tú y yo no tenemos una comunión genuina con nuestro Dios. Yo nací en un hogar cristiano y yo me he avergonzado del evangelio. Como cristianos yo creo que, no sé si a todas las mujeres nos pasa, pero muchas veces nos avergonzamos de nuestra vestimenta porque el que nos ve en la calle sabe que somos evangélicas o incluso nos lo dicen. En la universidad lo primero que me dijeron fue: Ana,
tú eres evangélica, ¿cierto? Yo le dije, sí, ¿por qué? Me dijeron, porque tú te vistes como las evangélicas. Y yo dije, ¿se tratará solo de la vestimenta o el testimonio que debo dar ante los demás? Nos sentimos avergonzados o incapaces de dar esto porque no entendemos el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Cuando Jesús era insultado en la cruz, a veces no entendemos que no solamente fue el que lo azotaran, el que le insultaran, el que lo despreciaran. A veces creemos y vemos los tiempos de Jesús y decimos, ¿cómo la gente era capaz de despreciar a Jesús? Si era el propio Dios que vino y se hizo carne para venir a salvarnos. Pero tú y yo hoy despreciamos a Jesús. Hemos despreciado el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Cuando vamos por la calle y bajamos la cabeza, porque no queremos que vean que somos evangélicos, porque no damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Jesús, que es el mismo Dios, allá en la cruz siendo humillado e insultado, incluso lacerado, se acordó de ti y de mí. Porque para Jesús no está oculto el futuro, no está oculto el presente y el pasado. Y el Señor allá en esa cruz se acordó de ti y de mí y nos vio pecar ante el Señor. Nos vio despreciar ese nombre que es sobre todo nombre. Colgado allí, lacerado, se acordó de nosotros y entendió que tú y yo le íbamos a despreciar, que tú y yo nos íbamos a avergonzar, pero el Señor, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, la paz que tenemos hoy, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó por el pecado de todos nosotros. Aleluya. El Señor allí te vio pecando, el Señor allí te vio despreciándolo, el Señor allí en esa cruz te vio mintiendo. Y es por eso que algunos amigos se preguntan, ¿pero por qué me culpan a mí de algo que yo no he hecho? Yo no fui el que crucificó a Jesucristo, yo no fui el que pecó allá en el Edén. Pero yo te digo una cosa, ya Jesús en la cruz conocía tu futuro, conocía tu vida, y aún así decidió darte este privilegio de creer y ser salvo. Aleluya. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí yo creo que vemos muchos creyentes, pero pocos obreros. Y me incluyo allí, porque yo he sido de esas que ha oído llorar a sus compañeros y no le ha hablado de ese Jesús que me ha consolado a mí. El Señor te ha visto no dar testimonio en la universidad, en el trabajo, en el colegio o en la misma calle. Dios necesita obreros, pero Dios necesita obreros que tengan una comunión genuina con Él. Que nuestra vida sea una ofrenda para el Señor. A veces no podemos entender cómo dejar que Dios actúe en cada uno de nosotros. Y es que, hermanos, seamos sinceros. ¿Cómo vamos a hablar de un Dios que no conocemos?
¿Cómo vamos a hablar de una oración que no hacemos? ¿Cómo vamos a hablar de una fe que tú y yo no tenemos? Es imposible, y es por eso que no podemos cumplir con esta tarea. Dios necesita que nosotros nos dejemos moldear por Él, porque somos barro en manos del alfarero. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios necesita que seamos sinceros con Él, porque no somos capaces de ser sinceros con el Señor arrodillados allí en ese cuarto. Si el Señor sabe que tú mientes, si el Señor sabe que mentimos, que pecamos, que somos débiles y se acuerda que somos polvo. El Señor sabe que a veces no creemos y que nos falta la fe. El Señor sabe que nos sentamos y no somos capaces de aceptar su presencia. El Señor sabe y conoce tu condición. ¿Por qué no somos sinceros con el Señor y le decimos: Dios, necesito de tu presencia en mi vida, necesito tener comunión contigo porque yo dependo de ti? Necesito ser capaz de aceptar tu amor en mi vida, de aceptar esas obras que tú quieres hacer en mi corazón. Él solo quiere un corazón dispuesto. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Yo no sé si usted cree en las promesas que Dios hace en nuestras vidas. Nos es difícil creer, a mí me es difícil creer, y a veces he sentido que la fe en mi corazón falta por completo, que hay un desierto en mi vida y que no hay absolutamente una sola gota de fe para creer. Solo basta una sola gota de fe para creer en la obra que Dios hace en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos creer y conocer a Jesucristo para que Él cure nuestras heridas y nosotros podamos dar testimonio de sus obras? En mis oraciones le digo: Señor, yo quiero ser sana en tu nombre para decirle a los demás que el Señor sí sana, para decirle a los demás que puedo creer porque el Señor pone fe en mi corazón. Los milagros que Dios hace en nuestras vidas, o las cosas y las misericordias que Dios tiene para nosotros, no son para quedarnos callados, no son para privilegio nuestro, sino para testimonio de los demás. No escuchamos la voz de Dios porque no se lo permitimos. Todo, absolutamente todo lo que tú crees que Dios no hace en tu vida, o lo que Dios no es capaz de hacer para ti, es porque tú no se lo permites. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este fue un versículo que el Señor me regaló allí sentada en un ayuno, donde le dije: Señor, necesito de ti porque me siento en un lodo cenagoso. Necesito de tu presencia, pero no sé buscarte. Estoy en un ayuno, llevo 3 horas aquí sentada y no siento tu presencia. ¿Qué debo hacer para sentir tu presencia? Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que no sentimos la presencia del Señor, que anhelamos sentir esa presencia. Pero yo le dije: Señor, necesito que me enseñes a buscarte y a creer en ti. Y el Señor me respondió y me dijo: te haré entender y te enseñaré el camino.
en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Yo no sé cuántos necesitan oír que el Señor tiene fijos los ojos sobre cada uno de nosotros. No importa si no crees, no importa si es la primera vez que te paras en este templo, el Señor hoy te dice que fijará sus ojos sobre ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerle rienda y freno. Dice la palabra del Señor, porque este es un versículo en la Nueva Versión Internacional: no seas tú como ellos. Y el Señor en esta mañana me dijo: no seas tú como ellos, que se niegan a dejarse. No quieren aprender y no quieren entender lo que yo quiero hacer en tu vida y en tu corazón. Dios sí habla en nuestra vida. Quizá tú nunca hayas oído la voz de Dios. Yo duré años sin oír la voz de Dios. Y siempre oía al pastor que decía que oía la voz de Dios y el Señor le guiaba, y gloria a Dios por eso, pero yo me ponía triste y mi corazón estaba en penumbra porque yo quería oír la voz de Dios. Pero cuando hay un corazón dispuesto, el Señor se acerca a nosotros. Pues el corazón de nosotros es casa para Jesucristo. Y Él solo necesita que tú lo dispongas, se lo entregues y le digas: aquí está mi corazón. Un corazón lleno de pecado, un corazón lleno de inmundicia, un corazón lleno de mentira, un corazón lleno de incredulidad. Pero aquí está el corazón. Eso es lo que tengo, pero tú, Jesucristo, lo puedes transformar. Yo no sé cuántos creen que Dios puede transformar nuestro corazón en esta noche. A veces queremos hablar de Jesucristo, sentimos el deseo de hablar de Él, pero no podemos. Y sentimos el deseo porque es un deber, porque es una tarea que nos ha sido encomendada, porque es algo como hijos de Dios que debemos hacer. Yo no sé si usted lo entiende en esta noche, pero hablar y dar testimonio es algo que tú y yo debemos hacer para agradar a Dios y llevar una vida agradable ante Él. Una vez iba en la buseta, ya para terminar porque el tiempo es corto y no los quiero hacer salir tarde. Una vez iba en la buseta y días anteriores había tenido el sentir de escribir en unos post-its, unas hojitas chiquitas, unos versículos, porque tenía el sentir de hablar de Jesús, pero no podía hablar de Él, porque se me dificultaba. Y lo hice como por 2-3 días y después se me olvidó, porque era cuando iba a la universidad y realmente pues uno va con la cabeza muy llena de cosas, llena de todo menos de lo que debe estar llena. Y una vez, después de muchas semanas, iba ya llegando a mi casa, estaba en la buseta y el Señor me puso en el corazón: rasga una hoja de tu cuaderno y escribe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo escribí rápido y yo dije: Dios mío, no voy a alcanzar, pero si se me pasa la buseta se me pasó y voy a tener que caminar. Y lo iba a dejar sin cita bíblica. Pero el Señor me dijo: necesita la cita bíblica. Pero yo no me acordaba de la cita. Es más, haciendo el bosquejo de esta predicación, tampoco me acordaba de la cita bíblica. Y yo dije: Señor, por favor, necesito la cita bíblica. Dime, ¿dónde está ese versículo? Y el Señor me dijo: Juan 3:16. Y yo rápidamente tomé el lapicero y me bajé esa buseta corriendo hacia mi casa.
Y yo dije, si esa no es la cita bíblica, voy a quedar muy triste. Pero yo sé que el Señor es bueno y quiere hablarle a alguien en este día. Y entré y corrí, no saludé a nadie. Y corrí, busqué la Biblia. Y busqué Juan 16, 3:16 y decía, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí fue cuando dije, el Señor habla a mi corazón. El Señor tiene un propósito en mi vida. Yo no sé cuántos anhelan en esta noche ser un propósito de Jesucristo. Pero el pecado no nos lo permite, la mentira no nos lo permite, la banalidad del mundo no nos lo permite. Pero en esta noche yo te digo, yo siendo la más pecadora ante mi Dios, un día se cruzó en mi camino. Y lo que yo creía que no podía dejar de hacer, el Señor me demostró que podía. Aleluya, porque Él es maravilloso, Él es poderoso, Él puede con tu pecado, puede con mi pecado. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, aleluya. Y entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones, oh, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Yo no sé cuántos hoy están llenos de tristeza, cuántos estamos llenos de heridas, cuántos no podemos tener una comunión con el Señor, cuántos no conocemos a Jesús a pesar de llevar años escuchando de Él. Yo no sé cuántos hoy tienen el sentir de hablar de lo que Dios puede hacer con nosotros. Si tú estás pidiendo que el Señor haga algo en tu vida, pídelo no para ti, sino para testimonio de los demás. ¿Cuántos queremos conocer a ese Jesús que fue molido por nuestros pecados, que fue herido allí en la cruz del Calvario, que conocía tu vida y la mía, que conocía cada uno de tus pasos, que conocía cada una de tus acciones y conoce tu futuro? Queremos seguir pasando la vida sin conocer a Jesús. ¿Quieres seguir intentándolo con tus fuerzas? Yo en esta noche te digo, en el nombre de Jesucristo, no vas a poder. No vamos a poder. Y nuestra vida cada día va a ser más difícil y pesada. Y esa carga que llevamos en nuestros hombros va a ser más difícil y más grande. Pero el Señor quiere llevar esas cargas tuyas en sus hombros. ¿Cuántos quieren que el Señor hoy despoje esas cargas? ¿Cuántos deseamos servir a Jesús dando testimonio de sus obras?